Muy buena, nos encontramos en la ciudad musical de Colombia, en Ibagué, en el sector de la catedral, cuyo frente es el Parque de los Jocobos. Los árboles de flor roja son los jocobos y los de moradito son los famosos gualandayes. Este Parque de los Jocobos queda entre la alcaldía y la catedral. Es importante indicar desde aquí, desde Ibagué, que de acuerdo a la invitación que nos hicieron para Charalá Santander y para el Museo Mujat, entonces desde aquí de Ibagué vamos a partir a ese hermoso e importante museo de Charalá Santander de Jaime Guevara, el Museo Mujat y su familia. Entonces vamos a darle una pequeña vista antes de salir del parque, con una acupuntura urbana en un 60% con vegetación arbórea, el 40% con aspectos en concreto. Esta es la famosa catedral de Ibagué. Entonces, así que vamos, nos vemos en Charalá y vamos a entrar a la invitación que nos hicieron Jaime Guevara y su familia en el Museo Mujat, en su museo. Nos invitaron a Charalá, a esta casa museo Jaime Guevara y José Blas Acevedo y Gómez. Jaime Guevara es un personaje, un escultor, un pintor, un artista de aquí, de este museo de Charalá. Es importante indicar que esta casa tiene historia. En 1720, los Vargas, antes de salir hacia su recorrido de colonos, de gitanos, errantes, de judíos errantes, porque mantenían de un lado para otro por X o Y circunstancias o porque les gustaba colonizar. Aquí existió la botica de los Vargas, una de las boticas de los Vargas, allí otro, en el año 1700. Después la adquirió y vivió y nació sobre todo el señor José Blas Acevedo y Gómez, que fue el hombre de el prócer de la independencia, charaleño también. Y en 1810 en Bogotá indicó que si no se producía el momento, si no se utilizaba el momento, perdía todo el impulso que tenía. Entonces, la botica de los Vargas, José Acevedo y Gómez, nació acá, luego en 1772 nació. Luego, hoy en día, posteriormente funcionó unas panaderías, unos negocios comerciales, y hoy en día se encuentra en el museo, la casa museo Jaime Guevara y José Blas Acevedo y Gómez, o sea, el museo Mujat. Es importante conocer la historia, conocer qué hay en cada lugar, desde sus antecedentes, sus orígenes, hasta el momento actual. Es fundamental, ya que nos invitaron a entrar al museo. El pintor, unas obras interesantes que nos las puede indicar. Se refiere a los 7 pecados capitales. Acá tenemos un momento de codicia o de avaricia. Y acá tenemos un momento de la carne, pero el pecado no es la carne, el pecado es el abuso de la carne. La lujuria es el deseo. Ahora vamos a entrar al sitio donde eran los billares, donde mi esposo y yo lo hemos transformado en teatro. Bien pueda, sí. Nos encontramos aquí en el teatro. Sí. Nos explica. Sí, este espacio antes eran billares, nosotros lo transformamos en teatro. Aquí hacemos presentaciones culturales, música, teatro, danzas, títeres, cinearte, conferencias, reuniones, exposiciones, etcétera, etcétera. Las maderas son originales, las puertas son originales, el color es el original. Nosotros raspamos todas las puertas y encontramos que este era el color original. Estas puertas tienen más de 300 años. Sí, señor. Los soportes de la cubierta también, vean. Sí, señor. Por eso pintamos las maderas del mismo color, porque ese era el color original.
y el zócalo en piedra atraviesa la pared. Así se veía antes el nivel social y político. Entre más alto era el zócalo en piedra de una casa, era más alto el nivel social y político de la gente que habitaba esa casa. Esta piedra fue pegada con una mezcla que se llama calicanto, arena de arroyo, cal apagada y sangre de toro de esta región. La sangre de toro era una arcilla rojiza que contiene muchos minerales. Y esos minerales le dan el color rojizo a la arcilla y la gente le decía sangre de toro. Pero realmente las murallas de Cartagena sí fueron pegadas con sangre de esclavos, bien cotidianas. Este espacio en esa época también se utilizó como cabildo abierto, porque toda la vía del mercado en Charalá fue en este parque principal, ya en plaza construida, donde se aprovechaba para abrir todas estas puertas y hacer en este espacio los cabildos abiertos. También se utilizó como bodega, porque llegaba el campesino, guardaba sus productos agrícolas acá antes de llevarlas al mercado. Ahora sí les voy a explicar cada una de las obras de mi esposo. Las obras que están colgadas se refieren a Usted que haría. Y las obras que están en el suelo se refieren a Canto para mi pueblo. La única que no se refiere a estas dos es esta, que es Otro pecado capital. Esa es la vanidad. Bueno, y acá esta de Canto para mi pueblo se llama Contra viento y marea. Esta obra es una situación de nosotros como esposos recién casados. Ustedes saben que los artistas tienen dificultades económicas muy grandes, por eso está la canasta vacía y el artista vendiendo su obra enrollada en un canasto. Bueno, por eso la obra se llama Contra viento y marea. Me trae buenos recuerdos de recién más casada, ¿no? Sí. Cómo ha evolucionado las condiciones económicas y la vida, ¿no? Así es, sí señor. Esa es la formación normal. Bueno, y acá la obra que está colgada sí se refiere a Usted que haría. Esta obra es el resultado de la violencia que estamos viviendo y que hemos vivido en Colombia durante tantos años. Toda una vida. Está la familia enterrando a su ser querido, está representado el buitre del poder, los grupos al margen de la ley, los paramilitares, y acá uno de los tantos momentos de nuestro campesino desplazado. Y estas tres obras que están en el suelo, que también se refieren a Canto para mi pueblo. Acá tenemos una dama en el bar, tomándose unos traguitos con su enamorado detrás, pero parece que ella no quiere nada con él. Y acá tenemos un bodegón. Y allá unos recolectores de uvas. Nosotros hemos vivido 30 años en Antioquia, 10 años vivimos en España, y cuando estábamos viviendo allí, mi esposo pintó un mural sobre la historia del vino. Y esa empresa de vino se llama El Barón de Alba. Y la etiqueta de esos vinos es obra de Jaime Guevara. Y nuevamente este año nos han invitado otra vez a exponer allí. Y por eso esa obra va para allá. Y acá continúa la obra Usted que haría. Esta obra fue la primera línea, el levantamiento del pueblo hace poco, hace 3 años. Pero realmente la primera línea fue aquí en Charalá, con la Revolución Comunera, con José Antonio Galán. Esa sí fue realmente la primera línea. Y acá tenemos el complot o la conspiración, siempre se fragua en la oscuridad. Y al lado está la víctima del complot. Y acá tenemos el ángel del coronavirus. Cuando mi esposo estaba pintando esta obra, estaba empezando la pandemia. Y en ese momento se murió su mamá. Pero su mamá no murió de pandemia, murió del corazón, pero como estaba pintando la obra y empezando la pandemia, la colocó así, el ángel del coronavirus. Y acá continúa la obra Usted que haría. Esta obra es una crítica a la crueldad de las modelos que las obligan tanto a hacer dietas que nos vuelven anoréxicas. Y la gordita representa la bulímica. No quiero decir con eso que todos los gordos sean bulímicos. Y el proxeneta se aprovecha de la belleza de la mujer colombiana para vender su cuerpo. Y las mujeres también nos prestamos para eso. Esta obra demuestra secuestro, esclavitud y violencia. Esta obra es un homenaje a la mujer guerrera, a la mujer que defiende su familia, su tierra, sus hijos. Esta obra se llama Ríos de Sangre, donde botan todos los cuerpos y se paran los gallinazos encima. Y esta obra es una consecuencia de la corrupción. Los niños durmiendo en la calle, arropados con periódicos, comidos por las moscas, al pie de las canecas de basura.
Dice una frase, no le temas a Dios, témele a la corrupción. Y acá una crítica a nuestro medio ambiente. Le botamos a nuestras aguas, llantas, vidrios, plásticos y matamos nuestros animales. Bien, continuamos. Antonia Santos fue bautizada en Pinchote, pero su familia se la trajo a esta zona de 2 mesecitos. Ellos se instalaron en una vereda que se llama El Atillo. El Atillo pertenece a Coromoro. Coromoro apenas hace 36 años es municipio, antes era corregimiento de Charalá. Por eso es que los charaleños seguimos diciendo que Antonia Santos es charaleña, porque toda su vida la pasó en esta zona. Ella lideró a las mujeres en la Revolución Comunera y toda su familia secundó económicamente a José Antonio Galán en la Revolución Comunera. A José Antonio Galán se unieron todos estos pueblos vecinos: Coromoro, Encino, Riachuelo, Cincelada, Ocamonte, Mogotes y Virolín. En este momento queda como corregimiento de Charalá, Riachuelo y Virolín, y corregimiento de Coromoro, Cincelada. De resto ya todos son municipios. Charalá también es importante por la batalla de Piedra, 3 días antes de la batalla de Boyacá, el 4 de agosto de 1819. Los españoles, forzosamente para llegar al puente de Boyacá, tenían que pasar por Charalá, era el camino obligado, y los charaleños valientes salieron a atajarlos con palos, piedras y machetes porque no tenían más. O sea que lo que hubo en este pueblo fue una masacre. Murió por quedaron sobrevivientes 4 que se hicieron los muertos y por ello sabemos la historia, porque los libros de historia no cuentan esta fecha para nada. Estamos tratando los charaleños que esta fecha salga a flote, para que reconozcan a Charalá como pueblo importante dentro de la independencia de Colombia. Si no hubiese sido por los charaleños el refuerzo español, había llegado a tiempo a la batalla de Boyacá, ya habíamos perdido la batalla de Boyacá. Aquí en Charalá hubo más muertos que en la batalla de Boyacá. Más o menos éramos 350 los habitantes de Charalá y todos murieron. Y en esa fecha los españoles encerraron las mujeres en la iglesia, las violaron y después las mataron. Y a una sobrina de Antonia Santos que se llamaba Elenita Santos Rosillo. Solamente tenía 13 añitos, la violaron delante de todo el mundo y la mataron. Eso hicieron los españoles en este pueblo. Para mí, que he venido siguiendo 3 importantes batallas, la del Pantano de Vargas, porque también son de los mismos, porque ellos salían de Charalá, hacía intercambio de mulas en la Hacienda Vargas, y de ahí seguía luego para Hyundai o Hacienda Teatino. Y entonces ahí se formó la batalla del Pantano de Vargas. Unos días después fue la batalla de Piedra, el 4 de agosto de 1819. Y 3 días, el 7 de agosto, fue la batalla del río Teatino, o sea, la batalla que llamamos nosotros hoy día la batalla de Boyacá. Entonces, para mí es más importante la batalla de Charalá, que también se conoce, o la batalla de Piedra, por lo siguiente. Aquí existió un coronel sanguinario español, Lucas González. Ese veía gente mestiza y le decía a su ejército: mátese a ese individuo, violen a esa señorita, a esa niña. Mataba, era racista, era bien sanguinario. Donde llegue Lucas González a Tunja, Barreiro se hubiera llenado de un ejército reforzado, porque Lucas tenía en sitio aquí en el sector más de 800 hombres, donde las mujeres campesinas, donde los campesinos, los Vargas y los demás poblados de Charalá emboscaron a Lucas, y afortunadamente sacaron corriendo a Lucas, porque el cuerpo de Lucas González nunca se encontró, nadie sabe dónde está, pero el ejército español fue prácticamente aniquilado, y muchos campesinos de la región, muchos Vargas, y salvaron, la gente de acá del pueblo, salvaron de que Lucas llegara a Tunja a reforzar a Barreiro. Y otra cuestión, este niño Pascasio Martínez, ¿sí? Sí, Pascasio Martínez, indirectamente nieto de charaleño. A él es boyacense, nació en Boyacá, cerca de Paipa.
nació, pero el nieto, el abuelo paterno era Pascasio Vargas, pero Nació en como, Belén. sí, que en esa época la curia no registraba con el apellido del papá si no era de un matrimonio. Entonces, el papá de Pascasio es hijo De de, Charaleño. sí, de charaleño, de papá era, o sea, el abuelo paterno de Pascasio era charaleño, que no llevaba el apellido Vargas por condiciones religiosas de la época. Ah, ya. Si no eran Sí. casados, olvídese solamente el apellido de la mamá. Así es. Entonces, pero él vino aquí a Charalá y de ahí reforzaron lo de la batalla de Charalá o de Pienta. ¿Por qué? Porque en Charalá, en la hacienda Vargas, o sea, del pantano de Vargas, ¿qué pasó? Ahí quedó herido el coronel Jaime Roth, de la colonia inglesa que vino a reforzar. Santander reforzó la cuestión y apenas se dio la victoria, algunos españoles salieron huyendo, Corriendo. sí, huyendo. Pero un emisario central venezolano informó que los Vargas, algunos se habían ido para Charalá y otros se habían quedado. Llegaron y masacraron a los Vargas que habían quedado en la hacienda Vargas, en la hacienda donde fue la batalla del pantano. Y masacraron, entonces el niño Pascasio se vino a informarle a los familiares. Que fue quien detuvo a Barreiro, un niño de Belén, por la carretera de Vitama. Hay parte para el Encino y del Encino se llega a Belén. Sí, sí. Entonces, el chico Pascasio vino, informó, y entonces ahí fue donde buscaron a Gonzalo, porque estaban heridos, los Vargas estaban heridos también, los charaleños, por la cuestión de las violaciones y masacres que venía haciendo este coronel Lucas González. Ajá, sí. Aquí se sale al Encino, ¿no? Y a Duitama. Sí, señor. ¿Sí? Sí. Por ahí hay camino directo a la hacienda Teatrino. Y por Socorro se sale a Tunja. Sí, señor, y por aquí también Vitama Tunja. ¿Cómo está ahorita la carretera Está destapada. destapada? ¿Es mejor retornarme por Socorro? Si viene un carro alto. No, vengo en pasajero porque es que del Tolima acá, de Pundaya, acá hay tierra que recorrer. Claro, no, nosotros de Charalá a Vitama solamente 98 kilómetros. Y antes, cuando yo estaba niña, Charalá comercializaba con Vitama. Sí. Había transporte terrestre con Petrán, Bolívar, pero dejaron de tener esa carretera y quitaron el transporte. Y figura 5 veces pavimentaron los papeles, pero nunca la han pavimentado. Ah, bueno. O sea, la carretera fantasma. Nunca la he pavimentado. Sí, bueno, sí. entonces vamos a recorrer viendo la casa museo aquí por Charalá. Continuamos con la historia de la casa. Bueno, en esta casa también vivió la familia Santander, la familia de Quique Santander, el compositor. Quique nació en Cali, pero aquí vivieron los abuelos, los padres y los tíos de Quique Santander. El último de los Santander que vivió en esta casa se llamaba Noel Santander, y Noel Santander se la vendió a mis padres. Yo también viví en esta casa desde los 9 años, pero hasta que yo volé, me fui. En la vida me volví a regresar a la casa paterna. Esta casa duró vacía 5 años después de que murieron mis padres, estaba que se caía, y llegamos mi esposo y yo, le compramos los derechos a mis hermanos y empezamos a restaurarla para el bien de la humanidad. Mi esposo es un artista, pintor, escultor y muralista. Eso veo. Y hemos comprado esta casa para dedicarla al arte, a la cultura y a la historia. La familia Santander tenía 2 negocios en esta casa, panadería y billares. Mis padres siguieron con los mismos 2 negocios, con panadería y billares. Nosotros ya quitamos esos 2 negocios porque armamos esta casa museo. En este sitio donde nosotros estamos armando la cafetería del museo, y en este sitio el papá de Quique Santander, que se llamaba Flavio Hugo Santander,
Él era odontólogo, científico, escritor y poeta, y tenía en este sitio su consultorio y su laboratorio, porque fue de las primeras personas en Colombia que inventó la pasta dentífrica llamada amalgama. Y en uno de esos experimentos se quemó el rostro, por eso él se fue a vivir a Cali, por eso Quique nació en Cali. Y Quique Santander creo que es médico, ¿no? Sí, señor, Sí. es médico, pero se entregó a la música. Sí. Bueno, el museo se llama MUJAP, Museo Jaime Guevara y José Acevedo y Gómez, coincidencialmente la sigla salió. Acá tenemos fotografía de Charalá y algunas partes de Santander. Acá tenemos la represa de Sogamoso, una vista del cañón de Chicamocha, Charalá de noche, Riachuelo, corregimiento de Charalá, el Parque Panachi. Otra vista del cañón, Charalá de noche, y la capilla de los héroes, donde están enterrados todos los que murieron en la batalla de Pienta, y está la pierna derecha de José Antonio ¿Dónde Galán, queda esa que capilla? fue lo único que trajeron a Charalá. A José Antonio Galán primero lo colgaron, después lo decapitaron y después lo desmembraron. Y repartieron todos sus miembros por los pueblos donde él había estado: Guadua, Simacota, Socorro, Mogote, Sanquil y Charalá. Este fue el primer cementerio que tuvo Charalá. Ya Charalá tiene un nuevo cementerio. Esta capillita queda de la iglesia hacia arriba y el nuevo cementerio queda hacia el sur, frente a frente, las dos capillas por la misma carrera. Lo que pasa es que los párrocos nunca abren esta capilla, solamente la abren los Viernes Santos para llevar el Santo Sepulcro. Y debe estar abierta al público porque es un monumento, pero ellos todavía no han querido abrirla. Y estos son los sitios naturales que tiene Charalá. Charalá es uno de los pueblos más ricos en agua y en naturaleza. Este es un tobogán natural: Pozo Negro, Pozo Laja, la Laguna Azul encincelada, el páramo de la Rusia llegando a Duitama, la laguna de Cachalú, donde nace el río Pienta, el río que ustedes cruzaron acá de Charalá es el Pienta, y por eso se llama la batalla del Pienta, porque se libró sobre ese río. Y hacia el oriente queda el río Taquiza. La unión de estos dos ríos forman el Fonce, que pasa por Saquil. La cascada del Ángel en Riachuelo, esta misma que está acá, la cascada del Cáliz, esta misma que está acá, se llama así porque tiene forma de cáliz. Pozo Gallo se llama así porque tiene una leyenda: sale todos los Viernes Santos un gallo de oro a las 4 de la mañana a cantar. Y en el centro del pozo, cuando yo estaba niña y joven, me iba a bañar allí, nunca en el centro del pozo encontramos fondo. Y ahora el pozo es la mitad de lo que era antes, y la cascada es un chorrito por acá y otro chorrito por acá, y sin embargo no se encuentra fondo en el centro del pozo, sigue siendo muy profundo. Entonces son las pilas, y si usted sigue subiendo de este tobogán, encuentra pozos y cascadas hacia arriba. Aquí no está lo de Juancurí, ustedes conocieron la Juancurí viniendo, es una cascada alta después del páramo. Esa no está acá porque la parte de arriba sí pertenece al Charalá y la parte de abajo pertenece al páramo, que no está comercializando ese páramo, por eso no está acá. Bien, ya les dije que mi esposa es una artista, tiene en este museo 3 exposiciones. Una que se llama Canto para mi pueblo, que son escenas de la vida real. Otra que se llama Los 7 pecados capitales. Y otra que se llama ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? La exposición más importante de Jaime Guevara, porque mi esposo es un artista contestatario, donde denuncia en su pintura toda la problemática que vivimos en Colombia y en Latinoamérica. Esa exposición está acompañada de una instalación donde se entierra todo el flagelo que azota Colombia y Latinoamérica. Esta exposición está en el segundo piso, pero acá en el primer piso también hay obras de esa exposición. El estilo de mi esposo es impresionista figurativo y su técnica es óleo y acrílico sobre lienzo. Estas 2 obras que tenemos acá se refieren a los 7 pecados capitales. Este es un momento de codicia, de avaricia. José Acevedo, que quiere tomarle una foto, cada vez que acá dice que José Acevedo fue bautizado en la parroquia Nuestra Señora de Monguí, así se llama la parroquia de Charalá, para que ustedes no la confundan con un pueblo en Boyacá que se llama Monguí. Hay otro en La Guajira que también se llama Monguí. Bueno, por eso hago la aclaración. José Acevedo mismo terminó sus estudios de Derecho, pero fue gran lector, gran investigador, gran comerciante, acumuló gran riqueza y ocupó grandes puestos en la nación. Fue procurador, fue regidor y pertenecía a la Junta Gubernamental de la época, cuando dijo sus palabras el 20 de julio de 1810 en la Casa del Florero en Bogotá: si perdéis estos momentos de efervescencia y calor, si dejáis escapar esta ocasión única y feliz, antes de 12 horas seréis tratados como insurgentes. Mirad los calabozos, las cadenas y los grillos que os esperan. Por esta razón fue llamado el tribuno del pueblo, y por esta razón lo iban a matar. Entonces él tuvo que huir hacia el sur. Él se internó en las montañas de los indios andaquíes, entre Meta y Huila. Una enfermedad de la selva lo mató. Un joven de 44 años.
Por eso es que en el Huila está el pueblito que se llama Acevedo, al sur. Acevedo. No, a José Acevedo Gómez. Sí, yo sé, al sur, casi llegando a Caquetá. Así es. Bueno, este es un busto de José Acevedo hecha por mi esposo de resina y fibra de vidrio. Esta daga la hemos encontrado en esta casa, no sabemos qué papel ocupó esta daga en esta casa. Y esta es la copia de la espada de Bolívar. Y acá al frente tenemos la biografía de mi esposo. Bien. Y esa escultura, Nosotros ya les dije que hemos vivido 30 años en Antioquia, por eso en este museo tenemos arte de artistas antioqueños. Esta escultura es de un antioqueño que se llama Pedro Pablo Murillo, esculpió el Tratado de Paz. Está hecha en hierro y bronce, eso fue el Tratado de Paz realmente. Aquí está la entrega de las armas y arriba la corbata y la trampa. Paz en Colombia no existe todavía de ninguna naturaleza. Adiós. También fue pegada con la misma mezcla que pegaron el Zócalo con Calicante. Y este monumento fue hecho por mi esposo. Está hecho en resina y fibra de vidrio. Es el mismo monumento que está a la entrada de Charalá, en el puente del río Quenta. Lo que pasa es que la administración lo colocó muy bajito del público y no la pudieron dañar. Le partieron el caballo a José Antonio Galán, que es el que está atrás. La otra que está atrás es Antonia Santos. El que está en el centro, Fernando Santos, hermano de Antonia. El de este lado es Isidro Molina de Sogamoso. Y al otro lado, Lorenzo Alcantú de San Gil. Todos acompañantes de José Antonio Galán en la Revolución Comunera. Estas otras dos esculturas son de otro antioqueño que se llama Gustavo Múnera y están hechas en terracota. Y al frente continúa la obra. ¿Usted qué haría? Esta obra de... ¿Quién, yo? Y acá otro de los tantos momentos de nuestro campesino desplazado. Y esta obra se llama El abrazo del poder. Aquí está el poder sin rostro, sentado sobre el pueblo y abrazado por los gallinazos y los buitres. Y acá nuestro José Acevedo Gómez pintado en el balcón de esta casa. Y arriba una frase de mi esposo. Y acá, otra crítica del poder, está la representación del tío Sam. Pero la crítica va para el poder, no va para Estados Unidos. Solamente que Estados Unidos lleva el poder en el mundo en este momento. Está el pueblo subyugado, la iglesia que está presente en todos los acontecimientos. Pero realmente, ¿quién elige nuestros gobernantes? Nosotros mismos. Esta escultura es de otro antioqueño que ya murió, se llamaba Rodrigo Monsalve, es un Moisés y está tallado en piedra. Y acá otro de nuestros campesinos, pueden ver el rostro del campesino triste, amargado, desilusionado, porque sus dos hijos eran falsos positivos. Bueno, estos son fósiles. Este grande es de Guane. Ya fueron a Barichara, Guane, cerca de Barichara queda Guane, donde hay un museo Guane, donde hay figuras precolombinas guanes, hay bastantes fósiles y hay una momia guane. Bueno, pero aquí tenemos todas estas pequeñitas sí son de esta región. Tenemos 1, 2 y 3 piedras labradas por una gota de agua. Antes se utilizaban esa gota de agua en las cárceles y se llamaba la tortura china. Le colocaban al preso la gota de agua que le cayera de día y de noche. Si el preso no cantaba, la gota de agua le abría la cabeza al preso y el preso se volvía loco y se moría. Esta obra se llama Caín. Caín mató a su hermano Abel, pero realmente Caín representa a la persona que en cualquier momento nos quiere hacer daño. Ese es un Caín. Y arriba, otra frase de mi esposo. Vamos a entrar a este sitio. Esta es... Ahora vamos para allá. Primero vamos y después nos devolvemos. Estas son colecciones de monedas españolas, monedas colombianas, colección de relojes de bolsillo. Estas dos armas sí son de 1800, pero este sable sí es nuevo, de esta época. Y arriba es un homenaje que mi esposo le hizo al cacique Guanetá, el jefe de los indios guanes santanderianos. Prefirió lanzarse al vacío antes de entregarse a los españoles. Y cuenta la leyenda que pasó el cóndor de los Andes y se lo llevó. Otra leyenda cuenta que el cacique Guanetá se convirtió en cóndor.
son dos leyendas. Esta figura del sur de Colombia, del Huila, de la familia de San Agustín, me la han prestado al museo para mostrárselas al público, para que conozcamos las diferentes culturas de nuestro país. Nosotros ya pertenecemos a la red de museos nacionales, por eso nos han prestado esta figura. Y al frente tenemos figuras precolombinas del norte de Colombia, Arhuacas, Taironas y del Sinú. En este momento todavía están mezcladas las unas con las otras, no las hemos separado. Más adelante tenemos que hacer esa tarea separada. Y acá atrás tenemos colección de hachas indígenas, la réplica de la balsa muisca, un collar indígena. Esta y esta son dos pitos indígenas, dos eucarinas. Estas vasijitas pequeñitas sí son chalalay de charalá. Una lanza y las ruecas con las cuales los indígenas tejían. Y arriba es un homenaje al cacique muisca de Charalá, Vitama, solamente de 98 kilómetros. Y por esta razón se reunían los muiscas de Boyacá con los guanes santanderianos aquí en Charalá. Y de ahí descendieron los indios charaláes. Por eso el pueblo se llama Charalá. Un historiador charaleño dice que Chala en lengua indígena quiere decir río. Y como Charalá queda en medio de dos ríos, ellos decían Chalalá porque no pronunciaban la R. Por eso ahora se llama Charalá. Bien, continuamos. Este espacio era el espacio de la panadería. Aquí solamente había mesas para elaborar el pan, por eso están los hornos donde se asaba el pan. Esos hornos tienen 184 años de antigüedad. Los hornos son los dos de los lados. El centro es la unión de los dos hornos. Pueden ver que el piso va en declive hacia abajo, hacia allá, porque hacia allá quedaba la pesebrera de esta casa. Esta casa tenía pesebrera, ya no la tiene, porque Noel Santander vendió ese espacio antes de que mis padres la compraran. Y mis padres vendieron otro espacio hacia acá, donde era un solar mucho más grande. La cocina original era la de la esquina, la de leña, porque esta del centro ya es diseño que mi esposo hizo. Y acá el museo está haciendo su colección de diferentes obras de artistas del país, de Bogotá, de Medellín, de Bucaramanga, de San Gil, de Charalá, de mi esposo, de mis hijos, de mi nieto. Tenemos 4 hijos, 2 de ellos son artistas, uno de ellos trabaja con nosotros acá en el museo. Y mi nieto pintó esa cascadita cuando tenía 5 años, ya tiene 10. Y esa dama la pintó el mismo artista que pintó a José Antonio Galán en los libros de historia, de apellido Moreno Otero. Él era de Concepción, Santander. Estudió en Europa en 1800 y pintó esa reina española que se llamaba Alicia Navarro. Bien, arriba pinta mi esposo, es el estudio. Acá tenemos la oficina del museo. Por favor. No, vemos aquí. Ellos eran muy numerosos, ¿no? Los Vargas. Sí, bastante numerosos. Actualmente quedan algunas familias Vargas, pero de diferentes familias, no de la misma. Sí, se va a extender, se va a ramificar. Por ejemplo, los Vargas, por ejemplo, en el caso de mi abuelo, Sigoroto Vargas Rubio, Sí. 16 hijos, la mayoría mujeres. Entonces, los 2 menores eran los hombres y los 2 mayores eran hijos, lo que se llamaba en una época de hijos naturales, y que la curia no le daba al bautizar el apellido Vargas. Entonces se va perdiendo el apellido con el tiempo. En el caso mío, Hernández Vargas, ya mis hijos ya el Vargas no lo llevan en los documentos. Bueno, aquí continúa la obra de mi esposo. Esta obra se llama Libertad, tiene alas y está ascendiendo, porque realmente el ser humano solamente es libre cuando sale de su cuerpo, mientras tanto somos esclavos de cualquier cosa. Esta figura precolombina es del Sinú, es una urna funeraria. Acá los indígenas echaban los cuerpos en forma fetal y echaban comida y pertenencias, porque ellos decían que cuando nosotros nos moríamos teníamos que hacer un viaje muy largo y necesitábamos comer. Entonces echaban ahí comida y pertenencias también. Nosotros podemos tener estas figuras porque somos museo. Una persona particular no las puede tener porque pertenecen al Estado. Bien, esta escultura en ladrillo del mismo maestro Gustavo Müller, que hizo las muñecas en terracota, pero esta es en ladrillo. Y esta es en piedra, de Miguel Ángel Betancourt, también antioqueño. Y esta
Esta obra se refiere a la frase que ustedes ya leyeron, que es el que el verdugo caminando sobre su conciencia, y en su corazón atesora justicia. Este círculo lo hicimos a propósito. Aquí mi esposo va a profundizar un poco más en este círculo, porque acá va a ser jeroglífico de nuestro hijo Juan Pablo. Es escultor. También deja la escultura. Nos está ayudando acá a arreglar ese local, pero él es el administrador del museo. Bueno, acá mi esposo va a hacer jeroglíficos indígenas para que no se nos olviden nuestros ancestros. Y le vamos a colocar un vídeo de seguridad para transitar sobre él, poder mirar las figuras. Por lo pronto tenemos esta piedra, que la encontramos en el río Piedra. En la finca donde armamos estas esculturas grandes, por ahí pasa el río Piedra. Y esta piedra fue una de las bases del puente de la batalla de Piedra, por eso la tengo acá exhibida. Estas dos obras son históricas, acá cuando iban a fusilar a Antonio Sánchez en el Socorro. En la época de la Revolución Comunera, el Socorro era la capital de provincia. Sí. Por eso es que el Socorro celebra con bombos y platillos la Revolución Comunera. Allá sí le damos los créditos a Manuela Beltrán, que rompió los impuestos. De resto, allá fusilaba a todos los que se oponían al gobierno español por ser la capital de provincia. La Revolución Comunera se gestó, fue en esta zona. Bien. Y esta es la guerra de los 1000 días, aquí en Santander, la batalla del Palo Negro, cuando nos matábamos por un color político, los godos y los cachipotes. Así nos volvemos en una guerra como buitres y como lobos. La iglesia, que está presente en todos los acontecimientos, es la consecuencia de la guerra que la muerte. Bueno, pero de esa época a esta no hemos cambiado nada. Seguimos lo mismo. Así es. Esta escultura es de otro antioqueño que se llama Guillermo Sánchez, está hecha en resina y fibra de vidrio, son los arrieros antioqueños. Realmente esta tradición arriera se quedó en esa zona, Antioquia, Caldas, Risaralda, pero esta tradición arriera nació aquí en Santander. La prueba está que los santandereanos todavía comemos la carne arriera, la carne oreada, la carne seca, es un plato típico santandereano, solamente que ahora la asamos y la fritamos, antes no. Antes la salaban tanto y la acostaban tanto al humo y al sol que así quedaba cocida y les servía a ellos de comida en sus largas travesías. Bueno, este sí es el deseo, la lujuria, otro pecado capital. Como mi hijo está organizando ese espacio donde van a quedar la tienda de souvenirs, sacamos estos aparatos para después colocarlos. Y acá tenemos el secuestro como tal. Diosa de la cacería, hecha en bronce. Y acá tenemos a nuestro José Antonio Balán, arropado por nuestro cóndor de los Andes, tal cual está pintado. José Antonio así era él del campo, caminaba y a pie. Y si no hubiesen matado a José Antonio Balán, el libertador hubiese sido él y no Simón Bolívar. Aquí en Charalá la revolución comunera fue en 1781 y en Francia fue en 1789. Fue primero aquí en Charalá. Por eso es tan importante el Charalá dentro de la historia de Colombia. Primero por la revolución comunera y segundo por la batalla del Tiempo. Cosa que la nación no le da ningún reconocimiento al Charalá, de todos los muertos que le hemos puesto a la independencia de Colombia. Y acá, algún día tendrá que reconocer. Y acá a nuestro José Antonio Balán, cuando lo iban a colgar en Bogotá, ustedes saben que José Antonio Balán fue traicionado por el arzobispo Caballero y Góngora. Iban a firmar las capitulaciones en Zipaquirá. José Antonio se fue confiado a firmar y el arzobispo lo traicionó. Allá lo cogieron preso, se lo llevaron para Bogotá y allá lo mataron. Bueno, por este espacio se vendía el pan, era la tienda de la panadería. En este momento lo estamos acomodando porque ahí va a quedar la tienda de souvenirs del museo. Todas estas figuras son del norte de Colombia. Todavía no las hemos clasificado como tal porque apenas la semana pasada nos trajeron estos módulos, entonces hasta ahora estamos acomodando las figuras. Ya después de que estén listas las ponemos todas las... Bueno, esa obra también se refiere al desplazamiento. Cuando desplazan al pobre campesino, está la madre implorando que por favor no la saquen. A un lado aparecen los paramilitares, a otro lado aparece la guerrilla, y si el campesino no dice nada, los matan. Y si dice también. Bueno, esta escultura en bronce es una escultura
es la maqueta, perdón, es la maqueta de la escultura de la justicia que estaba en el Palacio de Justicia en Bogotá. Como destruyeron el palacio, también se destruyó la escultura. Afortunadamente al museo le quedó la maqueta. Esta escultura es del maestro Burkowski. El maestro Burkowski era de origen judío, vivía aquí en Colombia y murió el año pasado. Bueno, él hacía sus manos pequeñas, sus pies pequeños, y la colocaba en una base muy delgada y por eso lo llamaban el maestro del equilibrio. Yo pienso que hizo la justicia embarazada de tantos procesos que tiene archivada la justicia. Y acá otra frase de mi esposo. Al fondo quedan los baños del museo, si alguien necesita entrar, adentro se prende la luz. Y acá una poesía, el cañón de la poesía es de Óscar Martínez, Bombangués, y la fotografía también es de Óscar Martínez. El hilo de plata, se le llama a esa vista del río Chicamocha. Y eso quiere decir Chicamocha en lengua indígena, hilo de plata en luna llena. El segundo cañón más lindo del mundo y el primero más profundo del mundo. En mi concepto, el cañón de Chicamocha también debe ser el primero más lindo del mundo, porque el cañón de Chicamocha es habitable, tiene naturaleza, tiene fauna, es más profundo y quizás es más extenso. Nosotros solamente lo vemos cuando pasamos por Pescadero, no lo vemos cuando el río Chicamocha pasa por el resto de los pueblos donde él pasa. Además tiene otra cualidad mucho más grande que el cañón del Colorado, que es el primero. El cañón del Colorado fue formado por el río Colorado. En cambio, el cañón de Chicamocha no fue formado por el río Chicamocha. Su estructura siempre ha sido así. Por eso digo yo que también debe ser el primero más lindo del mundo. Acá este retrato se lo hizo otro artista a mi esposo, el maestro Cantillo. Él es de Puerto Colombia. Vino a este museo con un grupo de escritores que se llama ese grupo Vuelven los Comuneros, y el artista es escritor y pintor. Y le hizo un retrato a mi esposo. Y acá, otro pecado capital, es un momento de soberbia, la ira. Las escalas suenan, no se asusten, no se van a caer. Y el señor que es alto tiene cuidado acá, que es bajito. Adelante. Esto es el cementerio actual de Charalá. El pedazo de teja azul que está en la mitad de la cuadra, hasta allá iba esta casa. Allá era la pecerrera y hacia acá un salón muy grande. Este piso no se lo quité, se lo colocó mi padre, para que las futuras generaciones conozcan los pisos de las diferentes épocas. Vamos a entrar a los salones. Nosotros quitamos el cielo básico, para que la gente mire cómo se construía antes. Mire que las vigas están amarradas con bejuco. Antes no existían ni las puntillas ni el alambre. Podemos acercarnos al balcón. Ese balcón tiene memoria política. Aquí estuvo Mariano Espina Pérez y Doña Berta haciendo política, Belisario Betancur haciendo política, y Luis Carlos Galán Sarmiento inició su política aquí en Charalá, porque los padres de Luis Carlos son charaleños. Y el árbol del centro del parque es un samán que tiene 145 años, 115 años. 115 años. Perdón, hago un paréntesis. Sí, señor. En uno de los videos que hemos hecho de Hyundai, Ajá. existe guardo samán. ¿De verdad? Sí, tiene 200 años. ¿Los samanes? Sí. Ay, qué belleza. Uno por cada fundador. Sí. Pancracio, Sinforoso, Ezequiel y Nicolás. En cada esquina está ¿Del parque? del parque está un samán. Uy, Entonces, ¿y tiene 200 años? Sí. Pero entonces, más antiguo que este. Sí, entonces... Y se encuentran todos en buen estado, sí. El de acá está en el centro, ¿no? Sí, del en parque. el centro. Este es el parque... José Antonio Galán. Sí, está en el centro. Lo de Charalá, lo de Hyundai, Tolima, Está en cada esquina. En cada esquina en honor a cada uno de los fundadores. Debe ser una De los belleza. charaleños fundadores de Hyundai Tolima. Ay, qué bueno. No, eso sí tengo que ir a conocer Hyundai. Bueno, les voy a continuar esta exposición del segundo piso, que es la continuación de la obra Usted qué haría. En el último salón tenemos el entierro simbólico. Vamos a iniciar desde acá. Bueno, acá en este cuartico pequeño sí tenemos el piso original de la casa. Este tablón hecho a mano y pegado a presión.
porque el que está abajo es hecho en fábrica, te lo damos cemento, este es hecho a mano. Y esas ventanitas con las paredes trapezoides, como las del castillo de San Felipe en Cartagena, las hacían como especie de garita para mirar por dónde venía el enemigo. Si el enemigo venía por el oriente, por el occidente, sin que lo vieran a él, si venía una bala pasada a la derecha y no lo tocara a él. Con ese fin hacían estas paredes trapezoides. Sí. Esta es la única pared de la casa que es de barete, el resto es tapia pisada. Las paredes tienen un ancho de 90, 1 metro, 1,10 de ancho. La casa tiene 1.478 metros cuadrados construidos y 1.700 sin construir. Estas dos paredes son huecas hasta la mitad. Aquí las utilizaban como especie de alcancías, ahí guardaban las molacotas de oro. Lo malo es que no me dejaron ni una. O ya la sacó y no me dio cuenta. Entonces, y ahí se alcanzan a ver las alcancías Claro. de la mampostería. Entonces, doble pared, ¿no? Entonces, Sí, echaban las monedas en las morrocotas. Así es. Bueno, en ese cuartico pequeño le gusta orar a mi esposo, por eso está el reclinatorio, el ángel de él, que es el ángel Joel, una máscara mortuoria de un profesor de talla de mi esposo, el maestro Sara Temumangue, ya murió hace muchos años, y materiales que mi esposa utilizaba en su carrera. Perdón, Sí. escuchaba o veía también las etiquetas de amarre de las cubiertas con bejuco, ¿no? Sí, como no, como. ¿Algún bejuco especial? Pues el nombre del bejuco no lo sé, porque es un bejuco muy antiguo, pero creo que todavía en el Amazonas, en cualquier otro selva. Las tapias pisadas aquí en esta zona de Barichara, Charalá, Villanueva, se sigue San conservando, Gil, Socorro, se sí. sigue conservando estas tapias pisadas. Y Sí. por ejemplo, uno en el Tolima, mi enfoque, una de mis especializaciones son los avalúos. Yo fui evaluador Sí. y control de calidad de la agustícola y avalúos comerciales. Y entonces tocaba buscar gente de la región para poder llegar al valor comercial de estas tapias pisadas. Claro. Porque si se hace una en el Tolima, no es de gente tolimense, sino gente experta afuera. de aquí de Barichara, de Charalá Sí, y señor. Socorro. Así es, sí, señor. Bueno, acá inicia la exposición. ¿Usted qué haría? Este es uno de los tantos pecados de la iglesia, se refiere a la pederastia. Y acá tenemos un aborto, una madre que bota a su hijo a una alcantarilla. Y allá continúa la crítica al poder. Está el poder cabalgando sobre nosotros y Colombia desangrándose. Y acá otra crítica al poder, el poder vendiendo y comprando con bandas. Y acá un momento de violencia, se llama Sonidos de Terror. Nos tocó vivirla a mi esposo, a mis hijos y a mí en Medellín, cuando explotaban las bombas de Pablo Escobar. Así quedaban los cuerpos desnudos, las ropas desgarradas, el ser humano muerto de miedo, atónito. Esto si no lo cogía la bomba, porque si lo cogía, lógico que lo mataba. Esta escultura es del mismo escultor que hizo los arrieros antioqueños, de Guillermo Sánchez. Está hecha en resina y fibra de vidrio. Pero esta escultura es copia de una pintura del gran maestro Francisco Antonio Cano, famoso de la plástica colombiana, antioqueño también, él ya murió hace muchos años, y el escultor la copió a escultura y la obra se llama Horizontes. Esta obra es símbolo de la colonización antioqueña. Está en el Museo Nacional, está en pintura, en el Museo de Antioquia está en pintura, y en el centro de Medellín hay un mural con esta obra. Y acá otra obra que se llama Libertad, vendada y atada. Y acá esta obra es una crítica a 3 poderes, a la derecha, a la izquierda y a la iglesia, pero siempre el que paga es el pueblo. Esta obra le tocó verla a mi esposo en un pueblo que se llama Ovejas, entre Sucre y Bolívar. Estaban fusilando a un campesino delante de su familia y los asesinos se tapaban los rostros. Continuamos. Bueno, esta obra mi esposo la pintó para recordar el momento de la matanza de 6 jóvenes que hubo hace poco en la Lima. Y esta obra es un homenaje a nuestro campesino en su miseria pidiendo limosna, pero a pesar de su miseria siempre con sus colores de nuestra bandera nacional, con su amor a nuestra patria, a nuestra Colombia. Y acá tenemos 2 críticas a nuestra justicia. Nuestra justicia vendada, atada, dominada por el poder, al lado de los buitres y abajo los perros de la ley.
Y acá la violación de la justicia como tal. Este es un homenaje que mi esposo le hizo a la primera canción colombiana protesta de José A. Morales, que se llama Ayer me echaron del pueblo. ¿La ha escuchado? Sí, ayer me echaron del pueblo porque me negué a firmar. Sí. Sí, él se llama Jaime Guevara, sí, usted lo conoce. Sí, ahí estoy. ¿También lo conoce? Esta es la representación de nuestro Congreso en Colombia, nuestra banderita colombiana comida por las ratas. Es lo que todavía estamos viviendo en Colombia. Bueno, listo, ok. Bueno, listo. ¿Quién conoce a mi esposa? ¿Quién? Sí, está donde Jaimito. Jaimito. Que va, me dijo. ¿Ah, sí? ¿Y sí. ¿Quién es? Es lo que se llama Salvador Arango, está hecha en bronce y la escultura se llama Alas de Libertad. Y esta es la réplica del pie de José Antonio Balay. Está hecha en resina y fibra de vidrio por mi esposo. A Chara la trajeron la pierna derecha completa, pero mi esposo solamente hizo el pie. Ya les dije que él caminaba de a pie, por eso su pie es grande, es ancho, tiene callos, tiene juanete. Allá tenemos otro momento de violencia, se llama síntomas de tortura. Y acá estamos nosotros los colombianos, así estamos nosotros los colombianos, arrodillados con nuestra banderita colombiana como un trapito sucio, no la queremos. No tenemos sentido de pertenencia. Aquí en Colombia todo el mundo hace y deshace y todo el mundo callado. Lógico que el pueblo ya no está aguantando tanto, ya se está levantando. Este tríptico 1, 2 y 3 se llama Los Perros de la Guerra. Allá está el desplazamiento, aquí la consecuencia de la guerra y acá los perros de la guerra representados en el poder. Y al frente los niños que cogen para la guerra. Cualquier frente armado aquí en Colombia coge niños para la guerra. Y este se llama Cóndor de Fuego, arriba nuestro cóndor. Está rescatando con sus garras la agonía al ver al hombre sufrir tanta violencia. Y esta se llama el destierro del paraíso, cuando destierran al pobre campesino y en esos campos no queda sino la muerte y la desolación. Y esta se llama flagelación. A Cristo lo flagelaron por decir la verdad. Y en este momento se flagela a la gente por la misma razón, por decir la verdad. Y ahora sí el resumen de todo lo que les he dicho, el entierro simbólico, de todo el flagelo que azota Colombia y Latinoamérica. Pueden entrar y leer las tumbas. Guerras, desplazamiento forzado, narcotráfico, narcoguerrilla, corrupción, secuestro, democracia, desaparición forzada, violaciones, marcos políticos, parapolítica, terrorismo, impunidad, guerrilla, extorsión, grupo a margen de la... Esa es la verdadera historia de toda la vida de nuestro país, puras tumbas de gentes que prácticamente uno que maltrata, otro que destruye y otro que son víctimas, perjudicando toda la sociedad de nuestra región histórica desde la colonia hasta la actualidad. Sí, señor, tiene toda la razón. Mi esposo entierra este flagelo para darnos a entender que Colombia no merece seguir viviendo este flagelo. Colombia es un país muy lindo y muy rico y este flagelo no nos deja surgir. Pues es que Colombia, en vez de ir hacia arriba, vamos cada día más hacia abajo. Y es el país más rico, dos océanos, dos mares que no los explotamos. Eso. Y yo siempre he dicho, en Colombia no hay pobreza absoluta, lo que hay pobreza mental y absoluta pereza. Así es, entonces, sí, tienes toda la razón. Es para hacerlo, vivir felices, pero desafortunadamente estas circunstancias acaban al país. Tienes razón, eso sí. Bueno, por eso es que Colombia, en vez de ir hacia arriba, vamos cada día más hacia abajo. Eso es lo que quiere decir el artista, que debemos acabar con este flagelo. La escultura también es de mi esposo, está hecha en resina y fibra de vidrio, significa la plena libertad y violencia. Bueno, esta instalación va acompañada de un video, el video dura 2 minutos, en este momento no tengo el video porque lo presté. En ese video se pasa absolutamente toda la violencia que hemos vivido en Colombia durante tantos años. Bien, continuamos. Es interesante apreciar estos baúles. No me da respeto cultural
histórico para no tocar estos baúles, porque esto es una conservación histórica. Llegar, por ejemplo, aquí en Charalá y ver una réplica de un baúl que utilizaron los Vargas que salieron de Charalá hace más de 200 años, y este debe tener más o menos esa edad de 200 años, llevando sus manuscritos, llevando su forma de escribir, de conservar su historia y de generación en generación. Estamos en el 2025 y apreciar un otro baúl de esto es espectacular. Una reliquia histórica, un valor incalculable y bien conservado. Los muebles desde la época aquí de las familias que tenían un recurso son como esta, la famosa cama sobre el siglo XVIII aquí en Charalá. No existían los colchones, era una especie de cuero templado en buena madera. Vean cómo se conserva. Tenemos muebles acá que conserva desde hace más de 200 años, como la cama y la famosa aguamare, donde servía para lavarse las manos y la cara de la época, y otro baúl de 1750, otro hermoso baúl como el que vimos inicialmente, muebles de madera que se conserva en buen estado, y el famoso, este mapa del año 1700, América, la cuestión de la Nueva Granada, que era inmenso la Nueva Granada, casi todo el territorio peruano, ¿no? Oiga, hemos perdido bastante, vean, la Nueva Granada, vean cómo era. Recordar, no es recordar porque yo en esa época no había pero recordar los mapas históricos es generar cómo eran las divisiones políticas de la época. Entonces, era un territorio muy extenso, la Nueva Granada, del año 1700. Aquí en la Casa Museo de Charalá, encontramos historia de Luis Carlos Galán. Él inició la política aquí en Charalá. Él nació en Bucaramanga, pero sus papás eran charaleños. Entonces es bueno recordar de a dónde venimos, como lo que estoy haciendo en este momento. Mi segundo apellido es Vargas. Estoy recorriendo lo que mi mamá quiso, Teresa Vargas Silva, quiso en vida conocer Charalá, que desafortunadamente no le alcanzó la vida pero como hijo llevó sangre Vargas, llevó sangre charaleño, y es bueno recordar y saber de dónde venimos. La orden de colocar la banderita roja para la gente que no tenía alimentos viniera a reclamar alimentos. Resulta que el campesino bajaba de su vereda al pueblo, colocaba la banderita roja, y cuando llegaba ya no había alimentos, ya se los habían robado. Este es el Cristo de la esperanza, está tratando de coger la flor que es la esperanza que tenemos todos los colombianos de alcanzar algún día la paz. Un bulto de José Antonio Galán, hecho por mi esposo en resina y fibra de vidrio. Otro campesino inocente lo van a fusilar delante de su familia. Este se refiere a los falsos positivos. Le toca a su propia familia buscar los cuerpos y enterrarlos. Y allá tenemos la separación del Gran Santander. Santander siempre fue uno solo y se llamaba el Gran Santander. El presidente de la época, Ramón González Valencia, dividió a Santander en dos, en sur y norte. Sur representado por José Antonio Galán y norte representado por el general Santander, que es de Villarrosario de Cúcuta. ¿Por qué lo dividió? Porque Santander siempre fue un departamento que se rebeló. Aplicó el adagio que dice: divida y vencerás, y venció. Santander nunca más se volvió a rebelar. Y acá tenemos a Cristo, Cristo socialista. Cristo nos enseñó la palabra más grande del universo, que es el amor. Y Cristo siempre veló
por los más tristes, los más necesitados, los más pobres, los más enfermos, los más débiles. Ese fue Cristo. Y acá otro momento de violencia, se llama Sonidos de mi pueblo. Muy bien, con mucho gusto. Ahora sí vamos a tomarnos. Bueno, muchas gracias. Un placer. Con gusto, el placer Paisana la llamo de sangre, Gracias, porque me siento charaleño y vengo de raíces charaleñas. Y es importante estar acá. Lástima que mi mamá no alcanzó a conocer a Charalá, Teresa Vargas Silva, pero en sí me ha motivado encontrar de mi abuelo documentos históricos, los deseos de mi mamá conocer Charalá y recorrer el país y gozarlo. Qué bien, qué bien. Pero usted está cumpliendo la misión de su mamá y conociendo su pueblo. Sí, así es. Bueno, Bien. un abrazo Muchas muy gracias. especial y que siga adelante con su proyecto de museo. Muchas gracias. Recorriendo aquí en Charalá el famoso museo Mojave, vemos una escultura mucho arte, muchas esculturas, mucho arte, muchos óleos y una casa espectacular, digna de valorar, de una casa museo acorde a las necesidades del municipio y de la región. En Charalá le enviaron la pierna de José Antonio Galán. Perdón, ¿derecha? Derecha. La pierna derecha, y el escultor Jaime Guevara hizo parte de esta pierna con el pie descalzo, porque Galán José Antonio Galán era un campesino que andaba a pata limpia y con sus juanetes, con sus planta del pie deformado, y entonces es una réplica de la pierna del verdadero libertador de la región y del país, que es José Antonio Galán. Él prácticamente fue el motor de arranque de la libertad de nuestro país, José Antonio Galán. Y acuérdense a nuestros amigos suscriptores de nuestro canal que seguimos produciendo videos académicos, culturales, para nuestros seguidores. Y en Camarones Internacional valoramos lo que más te importa.